Bueno, pues buenos días de nuevo a todos. Vamos a seguir con la agenda de... ¿Esto se escucha bien o tiene un poco de eco, no? Vamos a seguir con la agenda del foro. Vamos al grupo de trabajo de la S3, S4 en papel de la Agencia de Desarrollo Regional en relación con las estrategias de especialización inteligente. Bueno, en primer lugar, quería agradecer a todos, a la participación de todas, tanto las agencias de desarrollo regional que están implicados en las estrategias, a todos los actores y miembros del equipo técnico, en particular de la estrategia S4 Andalucía, que esté con nosotros, de academia, empresa, sociedad civil, etcétera. Agradecer también a la Comisión Europea, a Carmen, su participación, al Ministerio de Innovación, Moneo, y a la Junta de Andalucía, la directora de Fomento de la Innovación, Nieves Valenzuela. Por contextualizar un poco el grupo de trabajo, el planteamiento y objetivos de la sesión. Bueno, sabéis que la creación de este grupo de trabajo surgió por interés común de la agencia española en torno a la RIS3 en el anterior periodo de programación europea, en el 2014-2020, y ahora continuamos con este grupo, en este caso coordinado por la agencia IDEA y con la colaboración de la Red IDI y de la Comisión Europea. ¿Vale? Entonces, esta sesión, bueno, la celebramos ya una vez que la estrategia S3, S4 de todas las regiones españolas están ya definidas para ser implementadas en este nuevo marco 2021-27. ¿Vale? Y lo que pretendemos es que el foro, que la reunión de hoy sirva de un intercambio de experiencias y de puesta en común en torno a la implementación de esta estrategia S4, ¿vale? Y que nos sirva para avanzar y mejorar. Tenemos dos partes. En la primera parte de esta sesión vamos a tener un panel participativo multinivel, ¿vale? Que lo que planteamos es contextualizar las estrategias S3 y S4 teniendo en cuenta pues, ese enfoque multinivel, ¿vale? Y cómo eso determina la orientación y la implementación de la estrategia. En este sentido vamos a contar con la participación de la Comisión Europea, de Carmen Sillero, el Economic and Policy Analyst del Joint Research Center, con la Red del Ministerio de Ciencia e Innovación, Cristina Moneo, que es la subdirectora general de Planificación, Seguimiento y Evaluación, y como decía, la Junta de Andalucía, la directora general de Fomento de la Innovación, Nieves Valenzuela. Y sin más, vamos a empezar, si os parece, con este primer panel, así que voy a dar la palabra a Carmen Sillero. Carmen, si quieres. Buenos días, estoy más que contenta de volver a reunirme con vosotros. Prácticamente nos conocemos todos, y bueno, y en especial porque hablamos de las estrategias en distintas fases. Ahora todos estamos en un momento en el que se han aprobado las estrategias regionales, estamos con el lanzamiento de los programas operativos, y muchas de las regiones que estáis en el grupo de trabajo, pues hemos estado acompañándonos en este proceso de aprendizaje de la Smart Specialization de la fase S3, y ahora, bueno, en esta nueva fase S3, S4, porque se incorpora la sostenibilidad, muchas de las regiones españolas, 11 regiones españolas, son parte de ese proyecto piloto que es Partnership for Regional Innovation. Y en ese proceso que supone la ambición de que esa estrategia regional incorpore no solamente la innovación, sino innovación transformadora que se adapta a una serie de desafíos nuevos, ¿no? Como tiene que ver con el cambio climático, la digitalización y las nuevas circunstancias geoestratégicas que nos rodean, ¿no? En esa ambición de que las estrategias respondan al cambio, pues ver que las regiones españolas son tan valientes, ¿no? Y que se atreven a ser pioneras en ese proceso, bueno, es para mí una satisfacción, ¿no? Y sobre todo haber acompañado ese proceso. Gracias. A ver, vamos a ver. ¿Puede ser este? Yo creo que va a ser este porque este me suena que sube el volumen. ¿Dónde era que se apuntaba? A ver. Este botoncito que estamos en al lado. Sí. Bien. Bueno, una vez que ya hemos hecho la sincronización tecnológica, yo quería también un poco contextualizaros el papel del JRC. Sabéis que el Joint Research Center es una de las direcciones de
de la Comisión Europea, pertenecemos a la dirección de RTD, de Research, Technology and Science, y nuestro rol está muy vinculado al territorio. De hecho, es la única dirección que tiene sedes en distintas partes de Europa y una de ellas pues, está aquí en Sevilla, justo ahí al lado. Y por eso está también que vengáis y nos visitéis, ya cuando vengáis a Sevilla, vengáis y nos visitéis y conozcáis un poco el equipo. Además, yo estoy contenta porque está mi compañera Guya y entonces, bueno, pues queremos que conozcáis que somos un grupo de personas con las que estaremos siempre encantados de compartir. Entonces, nosotros llevamos trabajando en el concepto de especialización inteligente desde el 2010. De hecho, es un concepto que se lanzó en un momento dado en la comisión con una gran reflexión sobre qué significaba la especialización inteligente y cuál era el desafío que en ese momento las regiones tenían que abordar, y se desarrollaron una serie de guías. Todo esto pues lo habéis vivido a lo largo del proceso y de crear esa comunidad y todo ese, manuales y elementos que ayudaron a definir ese concepto de especialización inteligente. Llegamos a un nuevo marco con los elementos nuevos que acabamos de mencionar. Pues ese Green Deal que nos lleva a reflexionar sobre la sostenibilidad y el cambio climático, los elementos que tienen que ver con la digitalización y las actuales circunstancias. Y es entonces cuando el JRC, que además sigue trabajando con las regiones, porque en todo ese proceso de cohesión seguimos siendo parte de la evaluación de la condición habilitante, con lo cual estamos muy cerca de todo lo que estáis haciendo. Nosotros nos toca conocer toda la planificación que estáis haciendo y estar muy encima de todo el proceso de reflexión que se hace en los territorios. El JRC entiende que el momento en el que estamos requiere un nuevo concepto de innovación, una innovación transformadora, una innovación que sea sistémica, porque los retos a los que nos enfrentamos son sistémicos. Son retos que tienen que ver con la crisis energética, tienen que ver con la manera en que consumimos y tienen que ver con la distribución de las cadenas de valores. Esos procesos no se resuelven en la región sola. Esos procesos no están en las manos de cada uno de los gestores de nuestras comunidades autónomas. Requieren formar parte de un sistema mucho más complejo, pero nosotros tenemos una pieza en ese puzzle. Y en la pieza en ese puzzle que integra en ese sistema y conocer cómo los flujos pueden ser de alguna manera conocidos desde la región y usados a favor para que la competitividad de la región sea mayor, para que se cree progreso y riqueza, ahí está la reflexión de cómo debemos, digamos, aprender a diseñar las nuevas estrategias, ¿no? Entonces, bueno, cuando hablamos de las políticas europeas hablamos de muchas políticas. Las de cohesión son las que nos han llevado a las primeras reflexiones sobre especialización inteligente, pero en realidad en las regiones se desarrollan todas las políticas industriales, las políticas medioambientales, las políticas que tienen que ver con la gestión de los recursos educativos o sanitarios. Todos esos elementos se hacen en el territorio y todo eso es parte del pool de elementos con los que tiene que jugar el gestor regional. A nivel europeo tenemos tal número de políticas y luego si sumamos las políticas nacionales y luego las políticas que tenemos en las comunidades autónomas, tenemos un fraccionamiento de recursos, tenemos un fraccionamiento de reflexiones y realmente lo que necesitamos es tener una manera de conectar y de sumar. Y en eso también es lo que PRI, el Partnership for Regional Innovation, reflexiona, ¿no? ¿Cómo desarrollamos estrategias que tengan impacto? ¿Cómo desarrollamos unas gobernanzas que sean participativas, que incorporen los distintos niveles de decisión para que se sumen? ¿Cómo hacemos que la innovación sea transformadora y sea transformadora desde el territorio? Y que no tengamos compartimentos estancos. Nos pasa muchas veces que los que están hablando de cambio climático no saben nada de innovación y entonces resulta que se hacen políticas que van en paralelo y no se hablan, entonces los recursos no se aprovechan. O de agricultura, si hablamos, por ejemplo, de los temas a veces medioambientales en un determinado ámbito local, ¿no? Porque la coordinación con el nivel local también es muy importante. Y entonces ahí es cuando lanzamos un proyecto piloto que se lanzó en colaboración con el Comité de las Regiones. Es un proyecto entre la Comisión y el Comité de las Regiones, un proyecto piloto en el que 74 territorios europeos se han involucrado, entre ellos 11 regiones españolas. Tenemos también, bueno, a nivel de ciudades y también 4 Estados miembros, y hemos lanzado una serie. Esa reflexión está en un documento que es el Playbook, que establece ese marco conceptual, una serie de herramientas, y contamos con un equipo científico que está proveyendo de una, digamos, de una valoración y de un conocimiento basado en la ciencia y en la evidencia para ayudarnos a definir esas políticas. Entonces, para no detenernos mucho, sí es verdad que estamos trabajando en 3 bloques que venían determinados de ese primer documento, que es
las regiones estamos trabajando y aprendiendo en un ámbito de marco estratégico, definir cómo se desarrollan esas planificaciones, cómo desarrollar elementos de planificación estratégica, elementos de participación y de definición de elementos de retos comunes y cómo consorciar actores para atender a esos retos comunes, lo que sería el planteamiento de Open Discovery Process, que es un avance, aprende sobre el previo Entrepreneurial Discovery Process de Smart Specialization, y todo lo que es el nuevo diseño de política, desarrollando policy mix que incorporan todos esos elementos multinivel y a nivel de multipolítica. Entonces, en ese ejercicio, bueno, pues las 74 regiones, territorios de PRI trabajan y se han organizado una serie de grupos de trabajo para explorar y aprender juntos en esos ámbitos. Y ese primer documento, ese primer playbook, es un documento que está vivo y que está aprendiendo de toda esa experiencia. Y ahora muchos de vosotros que estáis en los grupos sabéis que estamos avanzando hacia un nuevo playbook donde vosotros, los practitioners, sois los protagonistas y los usuarios. A lo largo de estos meses hemos llegado a tener una serie no diríamos ni siquiera lecciones, le hemos puesto lecciones porque es la manera tal vez más sencilla de trasladarlo. Algunas cuestiones que entendemos son valiosas y queremos seguir profundizando sobre ellas. Y una es, bueno, que los territorios de PRI, los 74 territorios, entienden que el planteamiento PRI es un puente que ayuda a conectar políticas, que ayuda a conectar niveles. Y además queremos seguir trabajando más hacia los ejecutores. Tenemos que ser capaces de que la implementación, que es la clave de este proceso, sea el centro de PRI, que permita que las cosas ocurran, que las cosas se definan en políticas que se implementan en el territorio. Y que además el esfuerzo que los territorios hacen en conjunto, esa capacidad que tienen los territorios europeos de colaborar, es la que Europa necesita para enfrentar los desafíos actuales. Estamos hablando de soberanía estratégica, estamos hablando de posicionarnos en el mundo y los recursos de las cosas están en los territorios. Hay que sumar esa pieza al puzzle. Y ahí está el papel que podemos jugar desde las regiones para construir. Hablábamos de múltiples políticas de cooperación. En todas las políticas que hablamos, tanto industriales como de ciencia, como de innovación, como las que están relacionadas con la formación, encontramos políticas europeas que apoyan esa cooperación, pero tenemos que darle sentido a la integración de las políticas hacia los retos que se desarrollan en el territorio, para tener la posibilidad de sumar y sumar a nivel europeo. Y entonces, bueno, esa conclusión a la que llegábamos en nuestro piloto, en nuestro laboratorio de PRI, es que PRI puede ser ese espacio donde aprendamos a trabajar así. Hemos estado teniendo una serie de plenarios en los que hemos identificado las barreras con las que nos encontramos a la hora de cooperar, pero también hemos visto que tenemos la posibilidad de sumar, de encontrar instrumentos tanto financieros como no financieros, normativos, de servicios, y todo eso está en nuestra capacidad de ser incorporado a ese puzzle. Y en eso queremos trabajar, en que esta capacidad de colaboración que suma el aprendizaje en el ecosistema regional a una integración a nivel de consorcios o de grupos o de regiones que están dispuestas a trabajar juntas, ahora mismo tiene una oportunidad para que dé un paso más, para que lo llevemos a cabo. Y es que estamos trabajando desde el lanzamiento de la Agenda de Innovación Europea, que salió el año pasado en julio, en un concepto que es los Regional Innovation Valleys y la conexión de los Regional Innovation Valleys. Establece una serie de retos en los que las regiones tienen la posibilidad de colaborar y va a haber instrumentos para ello. Instrumentos que van a venir tanto de regio, de la parte de cohesión, como de la parte de ciencia. Y ahí las regiones tienen que estar. Y las regiones tenemos que saber cómo aprovechar para crear esos comunes que nos van a permitir aprovechar desde los territorios estos retos para sumar hacia la capacidad regional, para que sumen nuestros tejidos industriales, para que sumen nuestras academias, para que sumen también nuestra capacidad de acción. Y bueno, pronto van a salir estas convocatorias, extendemos que van a ser de gran valor, vamos a estar empujando y acompañando para que este planteamiento que hemos estado trabajando en PRI vaya adelante. Y además, la semana que viene tenemos un evento de alto nivel en Bruselas, en la que la Comisión, la comisaria Gabriel, la comisaria Ferreira, la comisaria de Ciencia y la comisaria de Regio, con el Comité de las Regiones,
va a ser bueno, pues el impulso político a este proyecto y va a ser también un poco el lanzamiento de ese concepto de cooperación, ¿no? Como abrimos la presidencia española pronto, tenemos con nosotros a la secretaria general, a Teresa Riesgo, que va a ser el enlace con la presidencia española. Os digo que siempre vamos a tener una magnífica presencia española en el evento, porque ya tenemos cerrado el registro y estamos encantados de que de entre los 250 asistentes tenemos una magnífica representación española. Y como conclusión os diría, y desde luego no las voy a leer, pero como tenéis la presentación las podréis, que lo importante es trabajar en el ecosistema, lo importante es entender la mirada de políticas desde una perspectiva regional e integradora, que PRI es un ejercicio en el que esa reflexión está elaborada y queremos que sea implementable, que necesitamos el trabajo de los territorios para que esas herramientas seamos capaces de afilarlas para que trabajen a nivel regional, y por eso queremos tener en el playbook, y por eso Guía va a estar muy atenta a lo que hablamos hoy, porque es parte de lo que tenemos que incorporar como conocimiento real, y que esperamos que seáis muy activos en estas convocatorias para los valles. España tiene que estar muy presente y las regiones españolas tienen que estar ahí. Y yo estoy encantada además que tanto el Ministerio como Andalucía, pues que han sido tan activos y que tanto nos han apoyado siempre, pues estemos juntos en esta apuesta. Así que, por mi parte, muchas gracias. Muchas gracias. Ahora le doy la palabra a Cristina Moneo. De I+D+I. Perdona. Ok. Ya sabéis que formamos parte de la red de I+D+I, que está copresidida por el Ministerio de Hacienda y por el Ministerio de Ciencia e Innovación. Próximamente tendremos un plenario y yo creo que ahí nos veremos la mayoría de los que estamos aquí, ¿vale? Quería un poco aclarar esto porque todo lo que yo voy a decir aquí lo digo desde el Ministerio de Ciencia e Innovación y lo digo con la presencia de la red de I+D+I, que es un agente, yo creo que de cooperación y de colaboración fundamental para las regiones y para el Estado. Bueno, quiero primero contextualizar un poco, quizá lo que diga ya está, lo conocéis todos, ¿vale? Pero es necesario contextualizarlo y saber dónde estamos y por qué. Y estamos en un entorno de reglamento de disposiciones comunes, es decir, detrás de todo esto lo que tenemos son los fondos de cohesión. No olvidemos lo que hay detrás de todo esto. Y en ese ámbito pues tenemos el objetivo político 1, que es el que tenéis ahí, que en definitiva el objetivo es hacer una Europa más competitiva y más inteligente y transformando a través de fundamentalmente la innovación. Ese objetivo político se convierte para nosotros, y estoy hablando solo en el ámbito fundamental de la innovación y también de la I+D, en cuanto a que es una parte de esa innovación, se convierte en esos dos objetivos específicos que tenéis ahí, y eso lleva asociado una condición habilitante, que es la de la buena gobernanza de la Estrategia Nacional y Regional de Especialización Inteligente. Y en este punto es donde tenemos que centrar las S3, las S3, ¿vale? Yo no voy a hablar aquí de las S4, porque realmente estamos centrados en S3, ¿eh? La S4 va más allá de esto, ¿vale? Bueno, pues esa condición que yo todavía, porque soy un poco antigua, digo habilitante, pero realmente nos dicen que hay que decir condición favorecedora, esa condición, porque suena mejor, no es por otra cosa, esa condición favorecedora es lo que antes, como todos sabéis, era la condición ex ante. La condición favorecedora hay que cumplirla a lo largo de todo el periodo. La condición favorecedora tiene 7 criterios. Y podemos decir, y yo creo que muchos de los que estáis aquí lo hemos sufrido, que prácticamente todas las regiones hemos aprobado esos 7 criterios. Los criterios los tenéis aquí.
no voy a hacer repaso de esto, pero la comisión lo que nos ha pedido es una autoevaluación que ha contado necesariamente con el visto bueno del Ministerio de Hacienda y de la Comisión Europea, ¿vale? Podemos decir que ahora mismo prácticamente, no sé si queda una o dos regiones, comunidades autónomas, que todavía no tiene aprobada la condición favorecedora, ¿vale? Es decir, que todavía no ha cumplido todos los criterios de la condición favorecedora. La condición favorecedora es distinta al periodo anterior, ya lo sabéis, hay que cumplirla a lo largo de todo el periodo y no solo hay que cumplir la condición en general, sino que hay que cumplir cada uno de los 7 criterios que tenéis ahí enfrente, ¿vale? Y esto pues es una cosa que parece fácil, pero no lo es. Los que hemos estado al frente, y yo os garantizo que creo que he estado en prácticamente todas las reuniones de la comisión con las regiones y de la comisión con el ministerio, es bastante complicado de cumplir. Hemos aprobado en muchos casos la condición favorecedora, digamos que con condicionamientos, ¿vale? Es decir, en algo así como estamos en proceso de... Pero ese proceso del 2021, del 2022, que es cuando hemos aprobado las condiciones favorecedoras, tienen que ser hechos en el año 27, ¿vale? Y esto va a ser un examen continuado. De manera que no vale que digamos, ya hemos llegado hasta aquí, ya hemos cumplido, ya tenemos aprobado esto y ya podemos seguir funcionando, porque ese funcionamiento tiene que llevar implícito ese cumplimiento y a lo largo de todo el periodo. Con esto no quiero tampoco asustar a nadie ni que parezca que la cosa... Lo que sí es que todas aquellas regiones y el Estado nos incluimos, que hemos pasado esa autoevaluación con ese condicionante de y esto lo cumpliremos porque estamos en proceso de, hay que hacerlo, ¿vale? Hay que hacerlo. Bueno, pero dicho todo esto, realmente, y aunque parece que la S3, y hasta donde yo estoy hablando y todo lo que estoy contando, cualquiera podría pensar que es un castigo, ¿no? Esto es un castigo, que tenemos que cumplir las condiciones habilitantes, bueno, pues yo diría que no, ¿eh? Yo diría que las S3, y aunque inicialmente fueron complicadas, sobre todo me estoy refiriendo al periodo anterior, al periodo 14-20, yo creo que en este nuevo periodo hemos superado toda esa dificultad inicial, ¿vale? ¿Qué pasa en el periodo 14? Voy a intentar ser lo más breve posible. ¿Qué pasa en el periodo 14-20? Que de repente aparecen esas condiciones ex ante que nos piden que hagamos una estrategia cuando todas las regiones y el Estado también tenemos ya una estrategia de especialización, perdón, una estrategia de innovación o una estrategia o nuestros planes de I+D, en concreto en el Estado, la estrategia española de ciencia, tecnología e innovación y los planes estatales. Bueno, pues ahí hubo un problema de coordinación entre todas esas estrategias. Ese problema está completamente resuelto en este periodo. En este periodo a nadie se le escapa que la estrategia española, que es la que nos ampara a todos los que estamos aquí, dicho sea de paso, esa estrategia española está completamente coordinada con las estrategias regionales, por eso hemos participado en todas las reuniones que se han realizado y están coordinadas con los planes estatales, que son las que los desarrollan, y de hecho en el ámbito estatal la estrategia, la S3, todos dicen la S3 nacional y yo digo, esta es la S3 estatal. La S3 estatal es la estrategia española más el plan estatal, ¿vale? Es ese conjunto de esas dos cosas. De manera que ahora sí podemos decir que tenemos unas S3 modernas, adecuadas y apropiadas para el futuro, ¿vale? Hemos superado más cosas, hemos superado la dificultad del desconocimiento. Cuando en el periodo 14-20 aparecen las estrategias, nadie sabe qué hay que hacer. Ahora ya sí lo sabemos. Sabemos cómo funciona la lógica del desarrollo de esas estrategias. Antes no se sabía. Sabemos qué proceso tenemos que seguir de evaluación y de seguimiento, que era una cosa
Carmen, totalmente nueva, no sabíamos. Cuando empezamos a ver indicadores, aquello era una locura, las regiones cada una por un lado, cada una con una metodología distinta. Esto en este periodo está superado, esta fase está completamente superada. Las comunidades, primero, han reducido su número de indicadores, muy bien hecho, y segundo, son indicadores que sirven para medir, cosa que antes no servían porque muchos de ellos eran incalculables, ¿vale? Entonces, digamos que estamos en una fase completamente diferente a la que estábamos antes y digamos que las estrategias nos han posicionado muy bien de cara al futuro. ¿Por qué? Nos han permitido la planificación, pero además nos han permitido una planificación consensuada, porque no olvidemos que las estrategias están consensuadas. Precisamente esa es una de las dificultades que tiene el desarrollo de una estrategia de este tipo, y es que tiene que estar consensuada y participada por todos los agentes. Eso es muy difícil, los que estamos al pie, yo diría, los que estamos al pie de la calle todo el día desarrollando las estrategias, entendemos muy bien la dificultad de coordinar todo esto, de coordinar la participación de todos los agentes, pero luego es verdad que llegamos a tener una estrategia que planifica, que sirve también y que tiene previsto el seguimiento y la evaluación y que todo eso está consensuado. Y eso es muy importante, consensuado y participado. Otra cosa muy importante que nos han traído las estrategias es el autoconocimiento de las regiones. Todas las regiones habéis tenido que hacer, y el Estado también, hemos tenido que hacer un esfuerzo importante en conocer dónde destacamos y qué queremos priorizar de nuestras capacidades, ¿vale? Y ese esfuerzo, ese conocimiento y ese esfuerzo de conocimiento nos lleva a posicionarnos en aquello que sabemos hacer mejor, que es lo que nos aporta ventaja comparativa respecto al resto de regiones. Nos ha traído también un aspecto importante y muy positivo, que es la coordinación y la cooperación. Coordinación y cooperación entre regiones y coordinación y cooperación entre las regiones y el Estado. Hay que mejorar, ¿eh? No me vais a oír a mí aquí un discurso triunfalista porque no lo soy. Hay que mejorar, pero se están dando pasos importantes en este ámbito. Ahí tenéis la red de I+D+I, es un foro importante de coordinación. Hasta ahora estaban representadas solas las comunidades autónomas, ahora están representados también los ministerios, de manera que fijaros el ámbito sectorial que ahora mismo tiene, es decir, la red de I+D+I ahora mismo es un ámbito de representación territorial y sectorial, fundamental, fundamental, bueno, y voy a seguir por aquí, fundamental cuando la I+D+I está pasando a ser transversal. Y esto nos lo ha traído, y quiero poner la medallita, en gran medida el plan de recuperación, y en gran medida los PERTE, ¿vale? Si analizáis los PERTE veréis que el componente de I+D+I es principal en todos ellos. El plan de recuperación ha puesto tantos recursos en el sistema que ahora mismo todos los ámbitos sectoriales tienen componentes importantísimas en I+D+I y especialmente en innovación. ¿Esto qué ha hecho? Esto ha hecho que el ámbito de la innovación y el ámbito de la ciencia ha pasado a ser un ámbito transversal en los sectores. Y esto que está pasando en el ámbito estatal entiendo que lo estáis percibiendo también en vuestras regiones, en vuestras organizaciones regionales. La innovación es ahora mismo transversal. Y esto es importante porque en la medida en la que es transversal es visible. Y en la medida en la que es visible va a estar agendada en todas las agendas de los políticos. Y en la medida en la que la innovación y la ciencia está en las agendas, está en la sociedad. Y en la medida en la que la sociedad apoya la ciencia y la innovación, tendremos más ciencia y más innovación, ¿vale? Y eso quiere decir más desarrollo económico y social futuro. Entonces, ahora mismo estamos en pleno proceso de desarrollo del nuevo plan estatal y uno de nuestros objetivos en ese plan estatal es llevar la ciencia y la innovación a la sociedad.
que la sociedad lo conozca, que la sociedad sepa en qué se está invirtiendo una parte de sus recursos. Esto es fundamental. Y no me quiero seguir extendiendo porque podría seguir hablando y hablando, pero lo que en un principio de mi intervención ha parecido una cosa quizá difícil, ¿no? Las estrategias como algo difícil, como algo complicado, como algo que nos ha dado mucho tormento. Quiero que lo veáis al final de mi intervención como algo muy positivo, como algo muy positivo para todos, para los territorios y para el Estado. Y tampoco quiero ser triunfalista con esto. Todos sabemos las dificultades que tiene la puesta en marcha de estas estrategias, especialmente en el ámbito de la gestión. Las estrategias, ponerlas en funcionamiento requiere recursos humanos y recursos económicos, que muchas veces son insuficientes. Nos encontramos con problemas de retrasos importantes en toda la normativa. El POPE se ha aprobado, me parece que si no me equivoco ahora mismo, el 28 de diciembre del 22, es decir, 2 años después de la entrada en funcionamiento del marco de financiación 21-27. ¿Vale? Esto no nos vamos a engañar, es decir, hay muchas dificultades en la gestión, pero lo que cala de la estrategia es muy positivo, ¿vale? Y aquí lo dejo para que luego tengamos tiempo, yo creo, un poco más para el debate, ¿no? Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, Cristina. Y ahora pasamos al nivel regional. Buenas tardes a todos. En primer lugar, saludos a mis compañeros de mesa, Carmen, Cristina y Fernando, y a los asistentes a este grupo de trabajo, y agradecimientos a los organizadores del foro por contar con la presencia de la Junta de Andalucía pues, en este grupo de trabajo. Antes de empezar con la presentación, poner un poco en antecedentes de dónde venimos. Nosotros en Andalucía, en el periodo anterior, pues contábamos con la RIS3, la Estrategia de Especialización Inteligente, para el periodo 2014-2020. Este periodo, esta estrategia ha supuesto un cambio radical en la comunidad, basándose fundamentalmente en 2 pilares. Por una parte, la innovación, y por otra parte, la colaboración participativa de todos los componentes vinculados con la cuádruple hélice. Ha supuesto un cambio en tanto que nos ha permitido como comunidad alinearnos con España y asimismo con Europa, y ha facilitado el desarrollo de iniciativas y proyectos de I+D+I en la comunidad. Esa RIS3 se ha modificado, se está modificando, y ahora explicaré un poco en el punto en el que nos encontramos, para cubrir principalmente 3 aspectos. Por una parte, la nueva situación macroeconómica derivada de la crisis del COVID. Por otra parte, para incorporar los requerimientos de la Comisión Europea en este nuevo marco 21-27. Y por último, para cubrir todas aquellas potenciales mejoras que durante el proceso de seguimiento y control de la RIS3 se han identificado. Por tanto, nos encontramos con una S4 mejorada y que cubre todos los requerimientos a día de hoy. En la presentación cubriré el porqué de la importancia de contar con esta estrategia a nivel regional, cuál ha sido el proceso de definición y aprobación complejo por la cantidad de entes y participantes que deben de participar en la misma, cuál es la estructura de especialización resultado del proceso, y algunas pinceladas sobre la gobernanza de la estrategia. 3 ideas fundamentales. ¿Por qué es importante la estrategia S4 para Andalucía? La primera de ellas es porque nos permite o nos enseña una nueva forma de trabajar, de tal manera que los desafíos que tenemos en el territorio se resuelven con la colaboración del resto de regiones. Es decir, nosotros como entes que tenemos que cumplir con la estrategia, observamos qué otras regiones
tienen en sus estrategias los mismos retos o entornos de especialización y veo qué me puede servir de los mismos. En segundo lugar, plantea una gobernanza participativa que para nosotros es clave porque ayuda a la mejora continua de la estrategia a través de la incorporación o a través de desechar actuaciones que en ese momento en concreto pueden ser de utilidad o no. Y por último, es importante para Andalucía porque pone el foco en los retos territoriales. Retos territoriales que surgen de la identificación de todos los agentes del proceso colaborativo. En la estrategia S4 hay identificados 8 retos para que nos hagamos una idea de qué retos son. Traigo como ejemplo el aumentar el gasto en I+D+I o en mejorar la transferencia de conocimiento y tecnología desde los entes que generan conocimiento al sector empresarial. Proceso de definición y aprobación. El proceso de definición comenzó formalmente en enero del año 2021 a través del acuerdo del Consejo de Gobierno por el cual se aprobaba la formulación de la estrategia. A día de hoy, esta estrategia aún no está aprobada, ahora os comentaré el detalle de dónde estamos, pero sí que es cierto que el proceso de desarrollo en sí de un documento de la estrategia se hizo relativamente rápido, porque ya en abril del año pasado se comenzó con el proceso de validación de la estrategia para con la Comisión Europea. Es decir, en un año y pocos meses ya existía un documento consensuado por todas las partes. Para nosotros, hitos relevantes son la constitución del grupo de alto nivel a través de las secretarías o centros directivos con competencias de innovación y el Joint Research Center. Este grupo de alto nivel ha ido validando aspectos claves de la estrategia a lo largo del desarrollo de la misma. Hubo una primera validación en junio del año 21, hubo otra posterior en febrero del 22. Hito relevante también en el desarrollo de la estrategia, la apertura o el compartir lo que se estaba desarrollando en ese momento con la cuádruple hélice. Son los webinarios que aparecen en la diapositiva. Uno se realizó en julio del 21 y otro en febrero del 22. Ya en abril del año pasado, como os decía, se inició el proceso de validación de la estrategia con la Comisión Europea. La Comisión Europea validó la S4 en noviembre del año pasado y a día de hoy, o recientemente, ha concluido el procedimiento de información pública. Se están analizando las alegaciones para incorporarlas en la estrategia, de tal manera que los próximos pasos son la celebración de un grupo la constitución, la celebración de una reunión con el grupo de alto nivel para validar cómo se han incorporado esas alegaciones a la estrategia en el documento y, por último, la aprobación de la estrategia por Consejo de Gobierno. La estructura de especialización de la S4 en Andalucía tiene 3 componentes básicos. Por una parte, entornos de especialización, por otra parte, ejes de apoyo transversal y, por último, retos y desafíos. Los entornos no dejan de ser sectores o cadenas de valor que para nosotros son clave en tanto que disponen de recursos, tanto materiales como humanos, tienen un tejido empresarial potente o bien van a derivar en oportunidades de futuro. Los ejes de apoyo transversal, como dice en sí el nombre del eje, son áreas transversales que lo que hacen es actuar como tracción al desarrollo de la innovación en los entornos de especialización que he comentado antes. Los retos y desafíos no dejan de ser una identificación de proyectos concretos o líneas estratégicas en las cuales se pretende trabajar en el periodo 21-27. Por ejemplo,
En el ámbito aeroespacial se pretende desarrollar en la parte del espacio todo lo relacionado con satélites y nanosatélites, o en el ámbito más aéreo, pues los drones. En la siguiente transparencia expongo los entornos de especialización incluidos en la estrategia. Son 5. El primero de ellos, sociedad inteligente, resiliente y saludable, que incluye todo lo que viene relacionado con la salud, turismo y sector de las TIC. Un segundo entorno de agrotecnología, en el cual se incluyen las economías verde y azul y la industria agroalimentaria y la alimentación funcional. El tercer entorno con los recursos naturales, la minería y ciclo del agua. El cuarto entorno con industrias tractoras, como son el transporte y la construcción. Y por último, el entorno de transición ecológica, que incluye a su vez la transición energética y las industrias relacionadas con la mitigación del cambio climático. En los ejes de apoyo transversal, que como decía antes, dan apoyo transversal a las áreas de especialización, 7 ejes tienen un referente en cada área de especialización en función de la actividad concreta que se trate. Por nombrar algunos, pues tenemos un eje vinculado con la transformación digital, con la sostenibilidad o con la colaboración público-privada. En cuanto a la gobernanza, quisiera resaltar 2 puntos únicamente. Uno relacionado con cómo se va a definir a nivel estrategia la incorporación de nuevas actuaciones, y por otra parte, cómo se va a articular el procedimiento, el descubrimiento emprendedor a través de los grupos de trabajo. En esta primera diapositiva, vinculada con la incorporación de actuaciones en la S4, pues se puede reducir como que todos los entes pueden opinar, tanto la cuádruple hélice como el grupo de personas expertas de la S4, ambos pueden proponer incorporar nuevas actuaciones, aparecen marcadas en la diapositiva con el número 1. Una vez estos entes, es decir, las personas expertas y la comunidad S4, identifican o proponen incorporar actuaciones, el Consejo de Concertación, que no dejan de ser los agentes económicos sociales, sindicatos y la CEA, analizan y opinan sobre esa incorporación. Posteriormente, tras ese análisis, la Secretaría Técnica de la S4 analiza, genera la documentación soporte para la toma de decisión, y por último, el Comité de Codecisión de la S4 pues valida la propuesta, de tal manera que existe un flujograma de decisión desde principio a fin en la estrategia S4 para incorporar nuevas actuaciones. En el ámbito de las oportunidades, básicamente se articula a través de la comunidad S4, que también puede proponer o identificar oportunidades, y los grupos de personas expertas en la S4 de Andalucía, centrándose muy mucho en los grupos de trabajo. Por resumirlo, el grupo de personas está constituido por responsables de la actuación, que a su vez lideran los grupos de trabajo sectoriales. También existen representantes de las secretarías generales que coordinan o tienen una conexión directa con el comité de codecisión, y los grupos de trabajo son los que realmente analizan qué está ocurriendo a nuestro alrededor, no solo en Andalucía, sino en el resto de territorios, y son los que identifican oportunidades concretas para ser incluidas en la estrategia. No quiero extenderme más, básicamente traía hoy la presentación de dónde estamos con la estrategia, a la cual le queda la celebración de la reunión con el grupo de trabajo de alto nivel y la aprobación formal en Consejo de Gobierno. ¿Qué entornos de especialización se han definido en la S4 de Andalucía? Y por último, ejemplos puntuales sobre gobernanza en ámbitos concretos en cuanto a la inclusión de nuevas actuaciones y gobernanza del
de la gestión de oportunidades dentro de la estrategia. Y sin más, gracias por vuestra atención, espero que os haya sido de interés. Gracias. Muchas gracias, Nieves, por tu presentación. Antes de dar paso a la siguiente parte del panel, ¿queréis hacer preguntas, alguna aportación, aprovechando que tenemos a los tres ponentes aquí? Adelante. Bueno, habla, si hace falta te pasamos el micrófono, si se escucha. Yo creo que sí, ¿no? ¿En qué va a consistir? ¿Qué se va a financiar? ¿Qué se sabe de...? Porque es que yo lo que veo no tengo claridad con el tema. Bueno, pues es una convocatoria, bueno, tenemos dos convocatorias, porque tenemos la convocatoria del I3, del I3, y tenemos la convocatoria de los valleys, porque son dos procesos que son complementarios. Estamos hablando que los valleys es un concepto que se ha definido en esa colaboración entre Regio y RTD. Entonces, en la convocatoria de los valleys se caracteriza, y lo que está ahora mismo en el documento del working, sí, el documento de trabajo, y que será publicada la convocatoria, yo creo que en breve, son la financiación de planes de cooperación entre regiones. Se necesita un mínimo de 5 regiones, que haya un papel entre haya regiones más avanzadas y menos avanzadas, pero la idea es que lo que se financia es un plan de trabajo variado, en el que las regiones van a poder pues, establecer elementos tanto de financiación, pero también normativos, también de networking, de capacidades. Entonces, hay 4 elementos básicos, y estaba en la presentación, que están previstos en ese plan de trabajo compartido, que corresponden, bueno, a crear un espacio de colaboración de medio plazo que ayude a que las regiones, en esos ámbitos que se definen en la agenda de innovación, la nueva agenda de innovación europea, que son seguridad alimentaria, la circularidad, la sustitución de los combustibles fósiles. Ahora mismo creo que en total son 5 áreas: ciberseguridad, TIC y salud. Entonces, en esos ámbitos es en los que se van a movilizar la animación de estas convocatorias, que será más de una, ¿eh? O sea que estamos hablando que empieza el proceso en breve, pero la idea es que sean convocatorias que permitan ir creando esos valles, conectando los valles a nivel europeo. ¿Alguna pregunta más? Bueno, yo a Cristina, una pregunta, ya que bueno, ya se ha hecho la evaluación y ha dicho que es una evaluación continua. Todavía no está definido cómo se va a hacer esa evaluación, me imagino, ¿no? Vale. Bueno, habrá que... ¿O pensáis hacer un procedimiento, entiendo, no? Sí, o sea, la idea será que el Ministerio de Hacienda, porque sí es cierto que la evaluación la va a llevar a cabo el Ministerio de Hacienda, ellos, ¿no? Entonces, entiendo que ellos van a desarrollar un procedimiento que nos dirán cómo tenemos que ir, y entiendo que no irá más allá de hacer una revisión de la autoevaluación que ya hemos hecho. Es decir, todos esos estamos en proceso, me imagino que serán los que tendremos que ir haciendo el check. Lo hemos hecho. Entiendo que irá por ahí la cosa. Bueno, supongo que en el foro Más de Más I nos ayudaréis, nos acompañaréis de la misma forma a hacer a implantar ese procedimiento en una propuesta de actividades. Ya sabéis que la red, durante todo este periodo, la red ha apoyado y está completamente al servicio de todas las regiones y también del Estado, ¿eh? Entonces, yo creo que estos 2 últimos años ha hecho un trabajo muy importante en la red, y el que nos viene ahora es el proceso del seguimiento y de la evaluación de esas condiciones habilitantes, que entiendo que no va a ser fácil, pero tampoco lo haremos en la red, seguro.
Una última pregunta para Carmen, que sabe que yo siempre estoy en la parte de proyectos y la implementación de las convocatorias. Bueno, soy Silvia de los Santos de Corporación. La implementación de las convocatorias que se van a sacar son a través de la DigiRio, entiendo, ¿no? Las convocatorias que se van a sacar van a ser a partir de con fondos de la DigiRio, pero directamente desde la comisión, o lo vais a sacar a través de vías regionales. Son dos convocatorias. Una que tiene que ver con los fondos con cohesión, con RILLO, que es la Interregional Innovation, la ICRI, que son proyectos que van fundamentalmente a los proyectos de inversión transregional. Esas convocatorias ya se han lanzado varias veces. Y la nueva convocatoria, pero que va a ser sincronizada porque es complementaria de alguna manera, aunque se puede presentar una región a una o a otra en función de sus intereses, pero que van alineadas porque esa es la voluntad de la Comisión. La lanza DigiRTD y la lanza son Regional Innovation, la conexión de Regional Innovation Models. Esa va a ser, digamos, la nueva convocatoria, pero como digo, es una convocatoria que va como hermanada con esa que sale de cohesión, y en este caso los fondos son fondos de Horizonte Europa, del paquete de ecosistemas de innovación. Los que conocéis Horizonte Europa sabéis que tiene varias patas y una de ellas es la de los ecosistemas de innovación y esta es una de ellas. Tiene que ver fundamentalmente con la movilización de las regiones que identifican que tienen prioridades comunes en sus estrategias y que van a trabajar en esos ámbitos que hemos comentado. Gracias. O bueno, de todas maneras, después de la segunda parte del panel, también podemos continuar con el debate. Así que si queréis, otra vez. Damos paso a la segunda parte del panel, liberamos, no del todo, porque continuáis, pero liberamos a los ponentes. Y entonces os pido ahora a... Sí, por supuesto, vamos después. Luis, Patricia, Antonio y yo os dejo aquí. Espérate, ya está. ¿Listos? Bueno, pues pasamos a la segunda parte del panel, en la cual tenemos 4 agencias regionales que nos van a contar su experiencia y sus prácticas. Empezando por la derecha, Luis Goñi, el director de Estrategia Regional de Sodena. Luego tenemos a Patricia Costa, directora operativa de Fundecit. Ahí os habéis cambiado. A Antonio Romero, el jefe del área de Innovación y Transformación Digital del Instituto Fomento de Murcia. Y a Paz Palacio, asesora técnica de IDEPA. ¿Vale? Pues cuando queráis, en el orden que vosotros queráis. Aquí yo tengo primero que empezabas tú, Luis, pero... ¿Vale? Muy bien. Vale, se me oye, ¿verdad? Bueno, voy a hacer una ponencia sobre el rol de las agencias en estas nuevas estrategias S4, o PRI, o como queráis llamarlas, pero bueno, de innovación transformativa, ¿vale? Es una ponencia para colegas, ¿vale? En confianza de que pues tampoco se va a hablar de esto por ahí, ni menos a mis jefes, ¿vale? No sé si están grabando esto, pero... Vale. Quiero decir que esto es mucho una autorreflexión, ¿vale? En la que estoy y que las distintas foros y, bueno, lecturas, papers, etcétera, que leo, me hacen pensar y, por supuesto, pues
ver cómo podemos mejorar, ¿no? Que al final es el objetivo, ¿no? Bueno, como sabéis, en Navarra tenemos esta visión a 2030, ser una región referente en Europa en esa transición, que es palabra clave, hacia una economía sostenible, digital y comprometida con el territorio de las personas. Estas son un poco las prioridades temáticas ya estructuradas en el árbol que quienes seguís un poco las estrategias ya conocéis. Esta diapo me gusta mucho porque me parece que nuestro rol se focaliza aquí, es decir, hay unas grandes tendencias y objetivos europeos, globales, los ODS, etcétera, que no los marcamos nosotros, ya bien decididos, y tenemos que trabajar para que se puedan generar soluciones innovadoras que permitan, ¿no?, acercarnos a estos objetivos. Entonces, en la S4 en Navarra lo que buscamos es generar hojas de ruta de transformación local, que sería muy cercano al concepto de Strategic Policy Framework, en el primer bloque del PRI, generar un portafolio de proyectos e iniciativas complementarias. Por la gente que está fuera, ¿verdad? Disculpad. Bueno, el objetivo de la S4 es estas tres ideas, ¿no? Generar hojas de ruta de transformación, portafolio de proyectos complementario y nuevos incentivos y políticas y herramientas, ¿vale? Pero enfocados aquí en esta idea de place-based innovation, ¿vale? Ahí es donde estamos. Pero claro, la complejidad de los ecosistemas es creciente y el rol de las agencias también se complejiza, sin hablar de que hay una complejidad de agencias también en sí que trabajan en temas pues muy parecidos, ¿no? Entonces a mí me gusta un poco la teoría de sistemas y estos gráficos así, ¿no?, de las redes y cómo evolucionan, ¿no? Y bueno, pues a veces las dictaduras tienen su ventaja, ¿no? O sea, desde un único punto tocas todo, ¡pa! Y oye, política horizontal, enfocada, bueno, pues incentivos y más de o lo que sea, ¿no? Luego ya se va generando complejidades, ¿no?, donde núcleos, quizá por sectores, áreas temáticas, os suena, ¿verdad? Las KETs. Pero realmente estamos aquí ahora, o sea, por lo menos las economías avanzadas estamos cada vez avanzando hacia una complejidad cada vez mayor de relaciones, a veces relaciones de estas, no me acuerdo el término, pero ya sabéis, ¿no?, imposibles, ¿no? Es decir, oye, un biotecnólogo de Calcuta que está haciendo no sé qué para una empresa de plástico de un pueblo al lado de mi casa, ¿no? Pues estas cosas, ¿no? Entonces, Ana, leyendo un poco en esta, que es esta organización en UK, de innovación, hablaban como en un análisis de agencias de innovación de tres tipos de agencias, ¿no? Entonces están los market fixers, que es un poco este concepto anterior, es decir, políticas transversales, foco en los cuellos de botella de la innovación y generar más inversión. Industry builders, que es este tema de, oye, voy a enfocar en tecnologías, voy a enfocar en sectores, hago clusters, hago esto de la biota. Y luego los mission drivers, que es lo último, ¿no?, que parece que está saliendo y que está este tema de afrontar retos socioeconómicos en colaboración, ¿no? Bueno. Entonces, a mí se me parecía mucho esto a este gráfico anterior, ¿no?, de Paul Baran, de distribución de redes. Es decir, el market fixer, ¿no?, hago un único incentivo y toco todo el sistema. Cada uno de estos puntos pues, son agentes, centros tecnológicos, de investigación, universidades, empresas, tal, ¿no? Aquí voy generando, bueno, por lo menos que se relacionen entre ellos y tienen un ecosistema, ¿no?, y genero ecosistemas, y aquí ya estamos en este tema de que un punto aquí puede estar trabajando con este de aquí, ¿no? Pero no solo es eso, hay más. Porque no es solo que trabajemos en el, que gusta mucho decir a la comisión, ¿no?, el multinivel, no, es multinivel, es decir, trabajamos en distintos niveles geográficos de intervención, con políticas europeas, nacionales, regionales, incluso locales, trabajamos en distintos dominios tecnológicos y sectoriales, donde las lógicas de negocio y tecnología se van cruzando, y trabajamos con distintas competencias políticas e institucionales. O sea, esto es un follón. Y tenemos que coordinar todo esto, ¿no? Y, lógicamente, pues una financiación europea aquí, tocando un dominio aquí, ya, pum, monto un proyecto, ¿no? Esto es un poco complicado. En esta habla de un nuevo sistema o un nuevo rol. Lo anterior eran roles de las agencias, no muy estructurados, sino como inspiradores, digamos, y donde pues, una agencia no es 100% una cosa y la otra, ¿no?, sino que va combinando. Pero es importante que las agencias tengan su misión principal clara. Si eres un industry builder, es difícil que hagas igual market fixer, ¿no? Y luego hay un cuarto rol que sugiere como potencial, que me parece que es hacia donde por lo menos nosotros estamos yendo, que es el System Optimizer, que es decir, dentro de toda esta complejidad he pillado el diagrama de puntos más loco que he visto y digo, bueno, pues, ¿qué tenemos que hacer aquí, ¿no?, cuando hay tantos agentes trabajando, consiguiendo financiación europea o nacional para hacer digitalización, por poner un ejemplo que os sonará, ¿no?, y aparece un hub y otro hub. Esta mañana me he desayunado con 2 hubs en Navarra,
dos hubs en Navarra, que somos una gran región, como sabéis, aunque con pocos habitantes, y claro, dos hubs nuevos de tecnología, uno en el Ayuntamiento de Pamplona y otro por políticas de empleo, política social. Digo, genial, estamos por lanzar nuestro Digital Innovation Hub, llevamos 4 años de parto y, pues bueno, 2 esta mañana, para que os hagáis idea. Bueno, este rol del System Optimizer es este foco de la continuidad de la competitividad del sistema, ¿no? Para economías avanzadas, mejorando las estrategias y los sistemas de innovación abierta. Entonces, en mi interpretación, es decir, oye, vamos a asegurarnos de que este sistema esté conectado hacia el exterior y que haya un mayor dinamismo interno y coordinación de agentes. Y poco más. Nosotros en mi equipo somos 4 personas, para que os hagáis idea. Entonces, he desarrollado un poco lo que me parece que podría ser el rol de estas agencias y cómo se deben configurar. En primer lugar, la idea de direccionalidad de impacto de todas las actividades o del sistema, ¿no? Aportar una visión total al sistema, periférica a veces, ¿no? Que salga de los intereses de determinados negocios y tecnologías y que pueda dar una visión más amplia. Combatir los habituales lock-in effects, ¿no? De estos agentes, lobbies, etcétera, muy posicionados y muy fuertes, que son resistentes al cambio y que generan una dificultad para incorporar lo que está viniendo de futuro. Ayudar a resituarse a los distintos, es decir, colaborar con los distintos actores del sistema y ayudar a resituarse en la nueva estrategia, buscando complementar capacidades en torno a retos de futuro. Generar gran valor metasistémico, es decir, situarse fuera del sistema y traer lo mejor para que ese sistema aprenda. Anticiparse estratégicamente, dirección de cambio y mucho conocimiento. O sea, yo creo que necesitamos conocimiento externo de tendencias, de perspectiva tecnológica y de mercado para poder aportar a esos sistemas y conocimiento interno de las capacidades locales, porque muchas veces hay muchos actores que parecen representar al tejido industrial, al tejido tecnológico, etcétera, y hacia afuera se presentan a proyectos y ganan proyectos representando a, pero sabemos en el fondo que hay poca capacidad de dinamización de las capacidades locales, ¿no? Nosotros deberíamos conocer bien quién hace qué y quién sabe hacer qué. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues con un enfoque de gobierno transversal, combinando una amplia gama de políticas públicas, considerando la innovación de forma sistémica, como incorporando demanda local, bienes públicos, innovación social, aspectos territoriales que si no se quedan fuera de las ecuaciones de la ciencia y tecnología clásica. Crear nuevas alianzas para el cambio entre los distintos elementos de los subsistemas, alianzas, los Partnerships for Regional Innovation, para mí están aquí, y comenzando con proyectos pequeños, muy humildes, experimentando el cambio, escalando o cerrando los proyectos rápidamente si no funcionan. ¿Qué necesitamos para esto? Un montón de cosas que, si alguien tiene todos estos tics, tengo una posición de trabajo, me presento cuando queráis. Mirad, necesitamos capacidades internas de alto nivel con perfiles de gestión de proyectos pluridisciplinares y multisectoriales. O sea, gente con una visión sistémica bastante importante, pero que gestione además proyectos. O sea, que no sean solo académicos que sepan esta visión, sino que sepan estar gestionando proyectos y tal. Rara mezcla estructural de recursos estables, es decir, necesitamos que alguien nos financie de forma estable plurianual, lo haga nos deje autonomía de decisión para ver qué proyectos se lanzan y cuáles no, cerrar, abrir y tal, y además nos dé un fuerte respaldo político para que podamos ser el eje del sistema, porque si no tienes esa posición de autoridad, y la autoridad ahora que tenemos, bueno, normalmente es la autoridad que te da tu trabajo, decir, oye, pues este trabaja, parece que es sensato lo que dice, parece que quiere tener más impacto, parece que va en la dirección correcta, pero a veces necesitas un soporte político, un respaldo, además de la financiación, y luego que te dejen hacer. Esto es complicado de conseguir, ¿eh? Luego, mucha libertad para experimentar, capacidades de evaluación de programas y monitorización continua, y este recurso suprarregional, tanto estatal como europeo, que en mi opinión debería ser lo que incentivara la apertura de estos sistemas, este trabajo en formato de sistema, como palanca de cambio, porque a nosotros nos es muy útil poder decir, oye, mira, es que desde la comisión, no soy yo, es que desde la comisión me están diciendo, ¿no? No, es que, oye, ha dicho el ministerio que esto hay algo que hay que hacer con esto, ¿no? No puede ser que estemos 5 haciendo lo mismo. Vale, entonces, bueno, pues veo una gran paradoja, que es que este rol de orquestador de las agencias o la gente que sea, ¿vale? La palabra no importa, es más necesario que nunca, porque todo es cada vez más complejo, pero es más difícil y las resistencias son cada vez mayores, porque hay, bueno, pues todo el mundo quiere un conector, pero nadie quiere renunciar a sus roles, a sus competencias y a sus presupuestos y sus políticas tradicionales. Con lo cual, bueno, pues estamos en esa pelea y, bueno, sin más, esto es lo que quería compartir con todos vosotros y vosotras.
Gracias. Mejor. El desgastado. Este, ¿no? Ah, este. Está desgastado porque lo claro. Vale. Bueno, yo me voy presentando. Yo soy Patricia, soy de Extremadura, soy la responsable de la Oficina Técnica de Extremadura. Nosotros no somos una agencia, Extremadura no tiene una agencia de desarrollo regional como las demás. Las competencias, no hay agencia, hay una parte, mi fundación gestiona la parte de innovación, pero no gestionamos los fondos. Sí que tenemos, apoyamos al Gobierno a desarrollar y a instrumentalizar todos estos fondos de innovación, y por otro lado está la parte de desarrollo, que están mis compañeros en las otras salas. Bueno, cuando nos sentamos un poco para ver qué contábamos aquí, hablamos de que compartiéramos algo nuevo, algo que estábamos ahí, que hemos evolucionado de la anterior estrategia. Yo voy a empezar de una forma muy rápida. Nosotros, bueno, ya contamos, Cristina ha contado y Andalucía también, el proceso de diseño de la estrategia. Nosotros también lo hicimos más o menos a la par, nosotros lo hicimos en el 2020, alineado, sí, de esta vez, bastante alineado con el programa operativo y con el plan regional, porque sí que hemos trabajado de una forma conjunta, aunque al final se retrasó un poquito el programa operativo, nos detuvimos, pero todos los instrumentos ya estaban diseñados para incorporarlos al programa operativo, entonces ha sido bastante más fácil. En Extremadura, de una forma muy rápida, hemos definido 4 objetivos estratégicos de cara a fomentar la producción y la coordinación y los cuellos de botella del sistema extremeño de ciencia y tecnología, también para fomentar la internacionalización y la transición, otro objetivo para la transición industrial, y otro muy importante para esa gobernanza participativa y fomentar esos proyectos de descubrimiento emprendedor. Como ha dicho Cristina, bueno, aquí está nuestro patrón, similar, un poco para que veáis, es similar, también tengo un arbolito, como una barra, es similar al anterior, no hay muchos cambios, sí que tenemos la transformación digital y transformación ecológica como eje motor, son transversales. Sí que lo que se pretende es esa hibridación de sectores, esa especialización tecnológica aplicada a los sectores empresariales, que son a la agroalimentación, industrias culturales y turismo y salud y bienestar. Bueno, esto un poco para que veáis un poco la foto de nuestra especialización. Pero sí que voy a centrarme en la gobernanza. Cristina, como ha dicho antes, la condición habilitante o favorecedora es una buena gobernanza de la RIS3. Y bueno, Extremadura sí que hemos trabajado mucho durante el anterior periodo en la gobernanza. Y bueno, y seguimos trabajando porque ha habido cosas que no funcionaron como quisiéramos, y ahora os explico cómo. Ha sido una evolución, aquí están los dos, bueno, básicamente veis que es muy parecido, pero bueno, ahora os explico un poquito. Aquí veis que hay unos grupos de trabajo que también tiene Andalucía, y aquí ya hemos evolucionado, que ahora os explico un poquito cómo, bueno, a raíz de la evaluación. Nosotros hemos hecho una evaluación, trabajamos con esos grupos de trabajo en la gobernanza participativa, en lo que los distintos agentes bueno, nos ayudaban a evaluar los instrumentos que se estaban llevando a cabo, las medidas. Pero uno de los objetivos que pretendíamos que con esos grupos de trabajo, que era fomentar esa interacción entre los distintos agentes, esa maraña de puntitos que ha puesto ahí Luis, que es tan importante para favorecer y propiciar proyectos de descubrimiento emprendedor, proyectos entre los distintos agentes que después se propongan para abordar retos, y que desde la Secretaría General, en este caso, que son los que coordinan, puedan sacar ayudas para fomentar esos proyectos estratégicos que entre todos se propongan y se decidan, pues esa interacción no ocurrió tal y como quisiéramos. Entonces, bueno, a raíz de la evaluación sí que salió que hacía falta
fomentar esa interacción entre los distintos agentes, es decir, que esa marabunta de puntos estuviera más unida y que el resultado de esos puntitos, como Luis dice, fueran proyectos colaborativos, proyectos estratégicos, independientemente de los proyectos que presente cada entidad, no, que sean proyectos para dar respuesta a esos grandes retos de la estrategia y que puedan ser financiados por la Secretaría General, por la Junta de Extremadura, es decir, son grandes proyectos que van a resolver un reto, o sea, un reto que sale de la necesidad decidida entre todos. Entonces, lo que se pretendía entonces era generar ese espacio colaborativo, porque sí que teníamos una plataforma híbrida que fuera online y presencial, porque la parte presencial, esas reuniones sí que las había, hay mesas como supongo que otras agencias, hay mesas de trabajo, hay mesas sectoriales, mesas empresariales, eso sí lo hay, sí funciona, pero esa parte estable es para que fomente la interacción cuando uno se vaya de una mesa y tenga un proyecto en colaboración con alguien más y necesite que alguien se sume, que haya un espacio estable que continúe día a día, que fomente ese día a día esa comunicación entre las partes interesadas. Este modelo de gobernanza, lo que hemos hecho, el modelo de gobernanza de la estrategia RIS3, hay varios niveles, muy parecido, muy similar. Nosotros tenemos una ley de ciencia, la parte del nivel estratégico, la parte está definida por la ley de ciencia, hay un liderazgo político que está aprobado por la Asamblea, una parte de liderazgo de expertos, que gente de prestigio que pueda aportar esas tendencias internacionales, esas capacidades científico-tecnológicas que nos hace falta y también las necesidades del tejido empresarial. Y un liderazgo operativo que está formado por las distintas consejerías y distintos órganos de la Junta de Extremadura que tengan actuaciones enmarcadas en la estrategia RIS3. Un nivel de coordinación y apoyo, que aquí está la Secretaría General de Ciencia y Tecnología y está el equipo técnico de la RIS3, que es la que actúa como dinamizadora, implementando esa estrategia y dinamizando y haciendo todas esas actividades que propicien tanto el seguimiento, evaluación y monitorización. Y sí que había esa parte, necesitábamos hemos añadido a ese nivel participativo la pata de descubrimiento emprendedor, que es uno de los objetivos, desarrollando esa plataforma que lo que pretendemos es que apoye y fomente esa interacción entre los distintos agentes. Los distintos agentes en la parte de monitorización han trabajado muy bien, es decir, han participado, pero falta esa interacción. También otra pata importante son los agentes del SECTI, el Sistema Extremeño de Ciencia, Tecnología e Innovación, que son todos, esos puntitos de todos, empresas, entidades, organismos, y también la sociedad de empresa, que de alguna forma tenemos que involucrarlos de una forma más activa, quizás no en mesas muy concretas de trabajo, invitándolos, o en parte de la web o cuestionarios, o también en alguna plataforma si hay un reto más estratégico, invitarlos a aquellos, porque la verdad que la sociedad civil participa, pero se queda a medio camino a veces. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos trabajado en un instrumento que es un encuentro presencial y virtual, no es una plataforma, esa es una parte. Las plataformas colaborativas es como un entorno que lo que permite interconectar empresas, tecnologías y conocimiento, con el fin de que se intercambien esas ideas y que y se propongan esos proyectos entre los distintos agentes. Como he dicho antes, es un espacio de colaboración para el desarrollo efectivo del descubrimiento emprendedor o para abordar un reto concreto, un reto grande que se defina entre todos, que participe cualquier actor que tenga interés en participar en ese reto y la colaboración para identificar iniciativas. Esas iniciativas son proyectos o más macro para que van a generar otros proyectos de colaboración. Y al final proyectos colaborativos en el que cuando se propongan se financiarán actuaciones concretas desde la Junta de Extremadura. Estas plataformas también se ha hecho de una forma participativa, es decir, primero decir que los agentes nos han dicho qué necesidades, qué querían cubrir con esa herramienta virtual, ya estoy hablando de la parte de herramienta virtual.
Hemos trabajado en la herramienta, en la fase 2, y ahora de aquí en adelante es la dinamización. Esa dinamización, como he dicho, es presencial, con esas mesas, talleres de co-creación, esas reuniones, sale una convocatoria, nos vamos a sentar, hay propuestas, pues nosotros Fundecid pues sentamos para poder fomentar esa propuesta, y la parte online para que después se continúe con esos proyectos o con esas iniciativas. Bueno, otra vez es lo mismo, y que básicamente lo que son esos espacios presenciales son encuentros RIS3, hemos tenido uno hace un mes, en el que se definan esos grandes retos entre todos, se propongan esos grandes retos. Eso puede generar iniciativas estratégicas que pueden venir tanto de la Secretaría General, por ejemplo, ahora se ha aprobado el decreto de inteligencia artificial, hay que diseñar una estrategia, se va a abrir una iniciativa estrategia que se va a incorporar a la gente, el grupo de trabajo que va a trabajar en esa inteligencia artificial se va a crear una plataforma y van a estar trabajando hasta que se haga esa estrategia y se lancen pues, las actuaciones. Eso va a ser exclusivo para ese grupo de trabajo, pero puede estar abierto, uno se suma, ahora explico un poquito, pueden ser iniciativas abiertas que uno proponga o que salgan de una convocatoria europea, por ejemplo el Valley, Original Valley, que puede ser y que la gente se abra y que la gente se vaya sumando porque estamos hablando de proyectos colaborativos. Y iniciativas generales, bueno, que surjan también independientemente de que uno quiera y se va sumando para dar respuesta a esos grandes retos que ya se han definido. En el encuentro RIS3 que hemos tenido ya se han definido 6 grandes retos para ir sumando esas iniciativas y ver si tienen demanda y se salen de ahí proyectos colaborativos. Bueno, este es el recorrido, un poquito más de la estructura. Bueno, desafío futuro, pues como he dicho antes, implicar activamente a la sociedad civil, es un reto que tenemos porque, bueno, a veces cuesta. Gestionar eficazmente esos procesos de descubrimiento emprendedor, es decir, esos procesos que surjan de ahí hay que gestionarlos bien para después, desde la Secretaría General, darle respuesta con ayudas, con iniciativas, con actuaciones. El interés a medio y largo plazo, eso es muy importante y eso es uno de los principales motivos de la plataforma, a ver si conseguimos que la gente se vaya sumando y que vaya habiendo una comunicación. Nosotros, esas iniciativas, nosotros gestionamos la plataforma, pero las iniciativas, ahora explico, pueden ser individuales. Nosotros no tenemos por qué, es totalmente entre un grupo de personas, nosotros no entramos ahí, es decir, a no ser que me interese que yo participe en esa iniciativa, pero es totalmente como dependiente. Y bueno, y llevar el enfoque de las plataformas de colaboración de nuestras fronteras. Extremadura es frontera con Portugal, tenemos una euroregión, que esas iniciativas salgan no solamente de los agentes del SECTI, del Sistema Extremeño de Ciencia y Tecnología, sino que puedan aportar empresas y entidades de Portugal o de Andalucía también, por ejemplo, o cualquiera. Bueno, es una herramienta que aquí solamente unos pantallazos para que veáis, uno se da de alta. Hay unas iniciativas que se han creado con grandes retos. Uno, si tiene una idea, se puede sumar, puede solicitar, proponer algo, un proyecto, una actuación. Como he dicho, nosotros no estamos, o sea, podemos estar en alguna porque tenemos que coordinarla, nosotros solamente un poco dinamizamos. Una vez que estén dentro, ya dentro hay una descripción, ya hay contactos, ya hay un foro entre personas, ya hay comunicaciones entre los distintos participantes que tengan distintas propuestas que van a sumar esa iniciativa. Y bueno, estamos lanzando, bueno, estos son, otra vez, son, bueno, un poco, es fácil, es como un entorno que va a ayudar. Ahora nuestro reto es que la gente se sume y que coja la dinámica de utilizar la plataforma. Es cierto que esta plataforma surgió de la evaluación de la anterior, surgió de todos esos grupos de trabajo que se hicieron y reuniones para diseñar la nueva estrategia. Fue una propuesta que ha venido bottom-up y vamos a ver si ahora funciona. Y bueno, este es el reto que tenemos, una de las patitas de nuestra RIS3, que tenemos más, pero bueno, he compartido uno. Bueno, buenas tardes a todos. Soy Antonio Romero, para los que no me conozcáis.
el jefe de innovación y transformación digital en el Info, en Murcia, y a disposición pues, para lo que necesitéis, aclarar cualquier cosa o avanzar en cualquiera de las cuestiones que estamos comentando. Con María Ángeles Ruiz, el otro día en una reunión donde intentábamos coordinar los mensajes, creo que cada uno pues, vimos la oportunidad, lo estamos haciendo así, de hacer especial foco en determinadas cuestiones pues, de las que habéis visto, y ahora yo voy a contar otra que nos parecían interesantes pues, para compartirlas con vosotros. Estáis viendo una de las páginas, el capítulo 8, de la nueva RIS 4 de la región de Murcia. Se incorpora la S de sostenibilidad. Nosotros entendemos la sostenibilidad en sentido amplio, no solamente la sostenibilidad medioambiental, como muchas veces se piensa, ¿no? La sostenibilidad, enseguida hacemos el calco, ¿no? Decimos medio ambiente. La sostenibilidad tiene tres componentes fundamentales, la económica, la social y la medioambiental, muy relacionada con el cambio climático. La RIS 4 de la región de Murcia está muy alineada con PRI, en el sentido de que la sostenibilidad se entiende en ese sentido amplio. Muchas veces es cierto que cuando recibimos mensajes de la comisión PRI, entendemos la sostenibilidad solamente la parte medioambiental, pero no es así, porque PRI en sus documentos refleja claramente que la sostenibilidad tiene esas componentes económica, social y medioambiental. Nuestra RIS 4, estoy haciendo a modo de introducción y ahora entro en esta cuestión. Nuestra RIS 4 ha pasado un proceso importante de evaluación de políticas públicas, de I+D+I, la evaluación intermedia y la posterior. Ha involucrado a cerca de 10.000 empresas. Ha habido 22 mesas de trabajo, 300 investigadores, y junto con esa evaluación intermedia y con lo que emergía bottom-up de esos grupos, esas mesas de trabajo, pues al final hemos llegado a este documento. Por cierto, que nos han concedido un premio en la región de Murcia, hay unos premios de transparencia y de buen gobierno, y hemos conseguido uno de los premios, compitiendo con el resto de la Administración General, de la Administración de la Comunidad Autónoma, en materia de la evaluación de políticas públicas de I+D+I que hemos realizado para la RIS 4. Bien, en el nuevo documento hay un capítulo, que es este, retomo lo que decía al principio, que está alineado con el criterio 7 de cooperación interregional, que como muy bien decía Cristina hace un momento, va a ser fundamental en la evaluación continua de las estrategias de especialización inteligente. Y además me ha gustado una cosa que has dicho, porque lejos del enfoque RIS 3, RIS 4, etcétera, que sea una imposición por parte de Bruselas, nosotros hemos entendido desde el primer momento, allá en el 2013, igual que otras comunidades autónomas, otras regiones y otras agencias, que la RIS 3 eran una gran oportunidad de optimización de los recursos, de focalización, y los resultados están ahí. No sé si os habéis fijado esta mañana en un ejercicio muy interesante de Cotec, que es cómo el Regional Innovation Scoreboard se puede leer de distintas formas, ¿no? Sin el ánimo en absoluto de sustituir al oficial, pero sí que nos da determinadas pistas de cosas que podríamos hacer a raíz de ese trabajo. Si no habéis entrado en el detalle, yo lo recomiendo. En ese ejercicio, precisamente, se incide mucho en los temas de cooperación, en los temas de interconexión. Yo os lo recomiendo que lo veáis. Bueno, vamos a ver esto directamente. Lo que hemos hecho en este capítulo 8 es un análisis de posibilidades de cooperación con otras regiones en España y con otros países en Europa, otras regiones en Europa. Creo que es un buen ejercicio porque es un preámbulo también muy dirigido a lo que decía Carmen Sillero, ¿no? La identificación de regiones con las que poder colaborar, pues probablemente en una convocatoria de Innovation Valleys. Si quieres, pasa a la siguiente. Hemos
hemos hecho este ejercicio desde 3 perspectivas. Por cierto, este documento lo tenéis colgado en la página oficial de la RIS4, que es www.ris4regiondemurcia.es, y lo podéis descargar. Se ha hecho un primer ejercicio para ver un número de regiones que tenían una similitud estructural con la región de Murcia. Y bueno, pues a través de herramientas de la propia Comisión Europea obtenemos un mapa con regiones parecidas a la región de Murcia. Vamos a pasar a la siguiente página. Después, un segundo enfoque, lo que hicimos fue intentar identificar competidores, porque al final los competidores trabajan en ámbitos y son buenos en ámbitos similares, que serán los de especialización, ¿no? Por ello puedes competir a nivel internacional, perdón. Vale, pues sacamos otro listado de regiones con una serie de componentes que valorábamos, etcétera, etcétera. También con herramientas de la Comisión. Y un tercer enfoque en la siguiente página, donde buscábamos también los índices similares de absorción del Horizonte 2020, que como sabéis lo que es muy competitivo y también nos está dando una buena medida de regiones que tienen las capacidades, el expertise y el posicionamiento para poder absorber fondos y competir en estos programas tan competitivos en una serie de componentes con las que también coincidíamos en cuanto a fortaleza y oportunidad. Bueno, pues esas 3 perspectivas, que podría haber muchas más, este ejercicio se puede hacer de diversas formas. Al final estas 3 perspectivas confluyen, se hace una intersección y llegamos en la siguiente página. A ver, vamos a la siguiente. Aquí. Al final lo que se hace es llegar a 30 regiones donde entendemos que se dan esas componentes anteriores y con las que podemos colaborar en ámbitos similares. Como veis, hay esas 30 regiones, están en varios países. España hay varias regiones, obviamente, donde la colaboración es posible. Y luego fuera de España, pues estáis viendo Alemania, en Francia, en Grecia hay alguna, Irlanda, Italia también hay varias regiones, Países Bajos, Portugal hay 3 regiones, Reino Unido y Rumanía. Entonces, como digo, es un ejercicio primero que está contenido dentro de la estrategia y sobre el que vamos a empezar a trabajar pues, con entidades pues, como Eurada, ERRIN, etcétera. Nuestra compañera en Bruselas, Lucía Huertas, que seguro que conocéis algunos de vosotros, pues está muy interesada en este ejercicio y en ir adelante con él. Y bueno, pues así, este es el primer paso para fortalecer esa componente 7 de cooperación interregional y sobre la que tenemos que seguir trabajando. Y es lo que yo quería enseñaros hoy, que cómo empezar a afrontar esa componente, que va a ser junto con la gobernanza, la transición industrial, etcétera, todos los criterios, pues este es un criterio donde se está poniendo mucha importancia, muy importante para Bruselas. Y yo creo que aquí hay una gran oportunidad, diría yo, por una parte, a nivel, por ejemplo, de la red IDI, para trabajar dentro de España con regiones, una colaboración interna dentro de España, incluso con foro ADR, entre agencias en particular, y luego pues, la convocatoria de valleys, pues es muy interesante para poder crear estas redes. Yo que busca también PRI. Esos partnerships ya no solo a nivel local, hay esos diferentes niveles, ¿no? Hemos intentado en las primeras RIS3 crear unas estructuras de gobierno dentro de las regiones que exceden muchas veces la I+D+I, es el caso de Murcia, muy transversal, como pasa también aquí en Andalucía. Y ahora hay que ir más arriba, ¿no? Y a nivel internacional, pues crear esas redes de colaboración. Termino diciendo que hemos hecho también algún otro ejercicio interesante, que también lo podemos contar en algún momento. Hicimos un proyecto con DigiGrow para conceptualizar un cheque de innovación europeo. Me parece que es una componente muy interesante si al final lo que queremos es interconectar agentes de ecosistemas de innovación en países distintos, porque era el propósito
de aquel ejercicio. Eso lo hicimos con 4 países, con DigiGrow. Y bueno, pues es un ejercicio muy ligado también a Enterprise Europe Network, que también me parece que es una red interesante, que se puede explotar mucho más por parte de la comisión. Y bueno, que hay muchas ideas ahí, que cuando queráis pues nos sentamos y seguimos hablando. Muchas gracias. Espera, a ver. ¿Qué pasó aquí? Aquí este. Bueno, yo soy Paz Palacio del IDEPA, de la Agencia de Desarrollo de Asturias. Siento mucho hablar estas horas, todo el mundo está comiendo, voy a ser muy rápida. Bueno, no sé, oigo ruidos por ahí, yo creo que muchos ya están fuera. ¿No empezaron? Vamos a salir ahí de esperarnos. Voy a ser muy rápida. Además, bueno, voy a hacer una improvisación rápida porque tengo que confesar que ni era muy consciente que iba a hacer esta presentación, pero ayer nos reunimos con el JRC y presentamos nuestra RIS, una reunión, la verdad, que aconsejo a cualquiera porque para una encomienda tan grande como es poner sobre nuestras espaldas las estrategias de especialización, hace falta apoyos y nosotros siempre nos intentamos aprovechar y hemos aprendido mucho. Y con la Red CIDI también nos ha ayudado mucho en todo este proceso de esta segunda S3, porque es decir, el que desde fuera o te lo exijan o te acompañen o te indiquen tiene más valor más valor del que parece, que yo desde luego lo aprecio mucho. Solo dos transparencias. Uno, era la reflexión de qué papel tiene cada una de las agencias en la S3. Probablemente, yo creo que no todos tenemos el mismo, no es el momento de verlo, no es el momento, pero voy a trasladar el nuestro porque creo que es una buena reflexión. Primero, ¿no? que en nuestro caso, nosotros, que somos la Agencia de Desarrollo, no por mucho tiempo, en pocos meses, aunque tenemos 40 años, yo creo que somos una agencia de desarrollo que hemos estado muy estables durante hacemos 40 años ahora. Dependimos de la Consejería de Industria y por primera vez vamos a pasar a formar parte de la Consejería de Ciencia, Innovación y Universidad. Y eso significa muchas cosas, pero en cuanto a la S3, en el anterior periodo nuestra agencia fue la que redactó, es decir, se reunió, tuvimos asistencia en los grupos de trabajo, pero vamos, inventariamos, estudiamos, es decir, esos 2 años que todos hemos coincidido, entre año y medio, 2 años que dura elaborar una estrategia que parece mucho, y yo creo que es mucho, pero es muy difícil acortarlos, porque el esfuerzo es tan grande que es muy difícil acortarlos. Eso es un inconveniente porque en promoción no puedes, son 2 años y luego igual te cambió el responsable político, hay que convencerlo o hay que comunicar con ellos. Bueno, en el anterior periodo el IDEPA elaboró la estrategia y mantuvo lo que es la Secretaría Técnica Oficina. En esta ocasión la nueva consejería asumió todos los primeros meses el papel de diálogo y de organización de reuniones y nos entregó un documento que, no obstante, tuvimos que contrastar, hacer entrevistas, pulir, organizar y rediseñar. Son 2 vías, 2 cauces que han dado lugar a diferentes enfoques de la S3. Paradójicamente, yo creo que es más de ecosistema económico, el otro. Ambas estrategias, nuestra estrategia es para la transformación industrial, somos una región industrial, pero el otro tenía un perfil más a la vista tecnológico. Con eso solo quiero apuntar qué hace una agencia en la S3. Bueno, primero depende de qué posición tenga la gobernanza. Y ahí sí hay un pequeño apunte de lo que decía Luis. Yo creo que hay que pensar también que los perfiles de las personas que trabajamos en las agencias tienen que cambiar. El perfil del que está en una oficina técnica creo que es un analista de políticas de innovación que
Entonces, nosotros yo creo que muchas agencias llevamos muchos años, nos conocemos los compañeros, hemos evolucionado, todos hacíamos promoción. Cuando llegamos era promoción, 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 atracción de inversiones. Luego llegaron todas las ayudas, que tengo una segunda y última diapositiva del principal instrumento que tenemos, que son las subvenciones, y nos ha sobrepasado pues, la ejecución, los requisitos, los certificados, los controles, etcétera, ayudas de Estado, FEDER. Y nos queda otro paso, que es el paso del organizar o coordinar o canalizar la región. Y es ese paso que podemos ir muy de la mano de la estrategia, aunque la estrategia sea, en primer lugar, el plan para ejecutar FEDER, que sabemos que lo es. Y ese papel requiere que las agencias tengamos otro perfil. Y también otro perfil porque también se dice, ¿qué necesitamos? Necesitamos ser capaz de dialogar y de negociar con algunas empresas. En Asturias tenemos muchas empresas grandes y con las empresas grandes, en realidad, yo personalmente, creo que hay que negociar. Y para eso tenemos que tener evidencias, tenemos que haber hecho un análisis, tenemos que saber a dónde queremos ir, porque si no, no tenemos posición. Y es un papel interesante para una oficina técnica de una S3. Eso está muy relacionado con todo lo que se lleva diciendo de colaboración público-privada, que hasta ahora hay poco de colaboración público-privada y muchas veces son instrumentos más tradicionales y convencionales a los que todos acudimos porque en realidad la práctica es que hay que tener el instrumento jurídico a mano, ¿no? Y la segunda y última transparencia, que sé que estáis cansados, es la de, bueno, el rojo. Esta es, también yo preguntaba cuánto dinero manejamos las agencias, sobre qué fondos. Nosotros los principales fondos combinamos, porque una decisión es cuál es el alcance de la estrategia. La estrategia, todas las regiones habrán tomado la decisión de dónde ponemos los límites, ¿no? Yo, en mi opinión, creo que hay que poner unos límites de combinar políticas y fondos, pero realistas, porque en el momento que haces una estrategia tan amplia que no vas a alcanzar a ellos y se convierte más en papel, entonces creo que si realmente se cree la estrategia hay que ponerle unos límites que respondan a la realidad de lo que puedas movilizar. Y esa era mi pregunta, es decir, ¿cuántos fondos gestionamos? Ya no solo somos ¿cuántos? En nuestro caso, combinamos fondos FEDER, fondos de transición justa, parte de ellos, de FEDER el objetivo 1 y parte de los planes complementarios. Entonces, no nos hemos propuesto cubrir todo, pero sí es un esfuerzo interesante de combinar 3 fuentes de financiación. Todas estas son ayudas al I+D+I y a la inversión. Ahora que cambiamos de consejería, vamos a asumir otras ayudas que eran las de investigadores, centros de investigación. Y entonces es cuando tenemos que proponernos racionalizar esto, ¿no? Y hemos hecho un mapa de ayudas y la S3 la hemos en principio cortado aquí, que es I+D+I innovación. Hemos sacado, el otro periodo hemos hecho varios instrumentos nuevos, ¿no? Pero creo que este periodo es el periodo de escalar de verdad. Entonces hemos incorporado a la S3 ayudas a la inversión, pero de economía circular y de digitalización, que son con las últimas tecnologías disponibles, a la innovación. Es decir, hemos hecho un avanzado, pero con cierta prudencia, porque a las inversión y a las de internacionalización trabajan para el S3, porque los que hacen atracción de inversiones, pero no los hemos metido en el mismo cajón, ¿no? Y eso es como que también son de la agencia. Pero me parecería interesante en algún momento ver qué decisiones ha tomado cada agencia de cómo desenvolverse con la estrategia. Y lo último que quiero decir, que tengo más que contaros, pero no os lo voy a contar, porque tenéis hambre seguro, ya lo mío, es que, y en relación a en qué podemos colaborar y a lo que comentó Coteco hoy por la mañana, tenemos mucha información que lo ponemos en abierto. Es decir, hemos dedicado en el anterior periodo tiempo a revisar los datos, a automatizarlos. Todos tendréis vuestras plataformas de gestión de expedientes
y ahora estamos en disposición, yo creo que hasta de compartirlos, ¿no? Están en nuestra web, os lo puedo compartir, toda información de todos los proyectos que tenemos, las empresas, las subvenciones, y para el S3 la temática, con quién colaboraron, a quién subcontrataron, y etcétera. Entonces, un trabajo interesante que puede ser es cómo están funcionando o ciertos ecosistemas en cada región o ciertas tecnologías. Por ejemplo, nos proponían, que ya lo hicimos alguna vez, trabajar con portfolios, ¿no? ¿Qué proyectos hubo en Asturias de fabricación aditiva? ¿Quién se mueve? ¿Qué hace? ¿Con quién colabora? Si contrastamos eso con otra región, con Cataluña, ¿quién trabaja en fabricación aditiva? Creo que puede ser un papel de las agencias que lo podemos poner donde queramos, pero podemos también sentar las bases de una cooperación que se puede hacer por muchas maneras, con muchas metodologías, pero esto es una cooperación, ¿cómo decía? Lo de Schuman, sobre esos hechos o basada en bueno, más paso a paso, ¿no? Más construyéndola. Podemos construir cierta cooperación entre las regiones. En nuestro caso, que pasará muchas, las regiones tienen unos perfiles, nos comentaban ayer, ¿por qué no colaboráis con otras regiones españolas del entorno? Y lo hacemos. Pero nosotros somos industria de procesos, metalurgia, química, industria de procesos. En nuestro entorno no lo encontramos. Porque, entonces, conocernos, las agencias, entender qué tecnologías o qué actividades económicas vamos a contrastarlas con una metodología, creo que puede ser interesante. Nada más. Muchas gracias. Gracias a los cuatro, pero no acabéis todavía. Antes de la comida nos quedan unos minutos, así que vamos a aprovechar para comentarios que tengáis, incluyendo también, que me lo han recordado, que tenemos bastantes asistentes online, así que si también alguno quiere participar, pues es el momento. ¿Alguien? ¿Tanta hambre hay? Venga. Voy a hacer yo una. Y además aquí a Patricia. A ver, una que la tengo cerca. A ver, una me parece muy interesante, lo de las plataformas colaborativas y sobre todo cómo sistematizarlo, porque el problema aquí, en todos los ámbitos que estamos hablando y para el cumplimiento de las condiciones habilitantes o favorecedoras, es la sistematización, porque somos pocos y cobardes, es decir, somos pocos y tenemos que hacer muchas cosas. Entonces, me parece muy interesante y la pregunta es la siguiente. Esas plataformas te permiten ir muy deprisa porque están descentralizadas, no necesitas, la gente puede empezar a darse de alta, a hablar, empiezan a generar grupos, prioridades, iniciativas, proyectos, etcétera. Claro, chocamos con otra cosa, las RIS son flexibles, son adaptables, deben ser así, van cambiando, pero como al final el propio documento y el respaldo que tiene legal en el sentido de que los documentos son aprobados en algún momento pues por los distintos órganos de gobierno, por un consejo de gobierno, etcétera. Claro, eso va mucho más lento, mientras que se van generando nuevas iniciativas, nuevas líneas de trabajo. Necesitas al mismo tiempo darle respaldo legal, porque luego en las convocatorias, la parte, cuando llega el evaluador, dice, ¿está o no está en la RIS? Y dice, a ver, voy a ver la RIS vigente o la última modificación que haya. Entonces, hay un tema importante de alineación, de que el propio proceso con ese tipo de sistema va lo que queremos, que vaya muy rápido, va adaptándose muy rápido, pero luego tienes el paso intermedio legal, que es el que mira el evaluador, por un tema de seguridad jurídica. Es decir, este proyecto, como además es un entorno competitivo de proyectos, imagínate que alguien te dice, oye, ¿de dónde ha sacado usted legalmente, con la norma en la mano y toda la aplicación, las normas en cada momento vigentes, cómo ha metido este proyecto y a mí me ha dejado fuera? ¿Eso dónde está escrito? Dices, no, es que yo tengo una plataforma que va moviéndose, ya, pero en la RIS aprobada en Consejo de Gobierno de hace 3 meses dice esto y no está lo de antes de ayer. Sí, un poco largo, pero yo creo que más o menos la problemática... En la RIS 3 había contemplado un presupuesto importante que se recortó al final, porque hubo recortes en el programa operativo, para financiar una serie de proyectos
estratégicos que salieran de aquí. Es cierto que la parte de cómo se evaluará, hay un organigrama entero del Consejo Asesor, o sea, esas propuestas nosotros, como Oficina Técnica de la RIS3 o como Agencia de Innovación, las dinamizaremos, las filtraremos, las trasladaremos a los distintos órganos, se aprobarán en el Comité Técnico primero y después se aprobarán y en última instancia en el Consejo de Gobierno. También tengo que decir que la RIS3 de Extremadura, una parte de la gobernanza que no he metido ahí, es que hay una comisión en la Asamblea que se ha creado de fondos europeos, que hay un grupo de trabajo de la RIS3 en el que con los distintos grupos parlamentarios de la Asamblea se aprobó por consenso. Hemos estado trabajando durante esa gobernanza participativa, una parte que fue con todos los grupos parlamentarios, muchas reuniones de trabajo, ellos aportaron, se sumaron. En la Asamblea he constituido un grupo de trabajo para proponer estas cosas y sea más fácil después elevarlo al Consejo de Gobierno o al Comité de Ciencia y Tecnología, que es el que lo apruebe. Todavía no lo hemos hecho, habrá que definir un procedimiento para tramitar estas ayudas. Estas iniciativas que se generen ahí no solamente se van a financiar con los fondos que haya en la RIS3, hemos dicho que pueden surgir iniciativas que puedan ser susceptibles a una convocatoria, a un Horizonte Europa o a un proyecto de cooperación. Nosotros tenemos proyectos Interreg. Y ahí está nuestro papel, que sí que entraríamos como agencia de innovación si quieren o nos solicitan un poco de dinamizar y de fomentar y de ayudar a proponer esas ayudas. Y después también tenemos las ayudas del crédito de empresas. Antes salían como transversales, pero ya se ha decidido en este nuevo periodo sacarlas con subtopics, es decir, ahora en enero ha sido uno de almacenamiento de energía, energético, de hidrógeno verde, es decir, eso ayudará, si hay una demanda y hay una propuesta, pues se sacará en una de las áreas, obviamente estamos hablando de las áreas de la RIS, esto no se admiten, o sea, no, es cierto, y nosotros hemos definido unos retos ya definidos, es decir, si no entran irán a otras vías. Es decir, se han definido una serie de retos y ahí se van a intentar, pueden surgir nuevos retos, pero tiene que ser una propuesta de una cooperación que tenga una masa crítica y que sea, considerado como estratégico para después financiarlo. Y si no, ahí estamos nosotros, la agencia, Fundecid, para intentar buscar la financiación, ayudarlos a buscar la financiación para que se puedan postular. Nosotros tenemos una oficina de proyecto europeo, tenemos una serie de otras herramientas que sumamos en esta, que aportamos nosotros, que ayudará a poder buscar otra vía de financiación que no sea la que está en el programa operativo FEDER de la Junta de Extremadura. Gracias. Última oportunidad, ¿alguno más? Entonces damos por concluido y ya podemos volver al patio. A la un porcentaje de FEDER que podéis... Eso lo habéis aprendido. La RIS3 es para partnerships, por ejemplo, para financiar. Pues me parece muy interesante. ¿Qué tecnología habéis utilizado? Porque nosotros estamos intentando hacer algo